La hoja de ruta que teníamos trazada en los primeros días de enero estuvo en el programa el tributarista Gustavo Viñales, que defendió la idea de crear un IVA personalizado que procura que los sectores de menos ingresos paguen una tasa reducida del impuesto del consumo. Es una propuesta que está en las bases programáticas del Frente Amplio, aunque las autoridades económicas dijeron que no evalúan su implementación en el corto plazo. Para continuar el debate y conocer sus argumentos en contra, que de hecho viene sosteniendo desde un par de columnas en el diario El País, es que recibimos al economista y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias por estar aquí. Antes, digamos, la oportunidad, ¿tiene una visión sobre lo que está ocurriendo con Conexión Ganadera? No, yo preferiría no hablar. De hecho, están hablando los especialistas. Inclusive ayer escuché a Julio de Blum, que hizo una muy buena explicación del tema. Me parece que, bueno, que hay que dejarlo, que hay que dejar que las cosas se desarrollen. No está tampoco tan claro algunas cosas, me parece a mí, todavía. Pero bueno, no sé, no estoy siguiéndolo tan de cerca las cosas. Bien, vayamos entonces al tema que sí nos convoca. Como decía, usted viene publicando columnas en El País, argumentando su posición en contra del IVA personalizado, también hablando de los impuestos en general. ¿Por qué decide o por qué tiene esta postura? Estamos hablando de una propuesta que está en las bases programáticas del Frente Amplio, más allá de que desde el gobierno electo se ha manejado que, bueno, por lo pronto sería algo a no instrumentar en el primer año de gobierno. ¿Por qué está en contra? Bien, a ver, lo primero que hay que decir o hay que saber es, cuando uno analiza el sistema tributario en general, qué es lo que tiene que hacer, no mirarlo todo parcialmente, porque cuando uno mira parcialmente las cosas, tiene problemas después, genera demasiadas distorsiones, ¿sí? ¿Para qué sirve el sistema tributario? ¿Y cuál es su función última? Bueno, su función última es recaudar, básicamente, y nada más que recaudar, ¿sí? de la manera más neutra posible para que afecte lo menos posible el crecimiento económico. Y después usted tiene eso por un lado, por otro lado tiene los instrumentos para mejorar la distribución del ingreso o para igualar las oportunidades, ¿sí? Para corregir determinadas circunstancias que la sociedad genera en todos lados del mundo, etc. Entonces, casualmente ayer una persona me manda lo que está haciendo Argentina. Entonces Argentina un día le baja unos impuestos a la exportación a determinados artículos, unos 4, otros 7, otro 8%, a las regionales 0. Ayer le baja los impuestos a los autos y yo le digo, mirá, esto que está haciendo es un desastre. O sea, esto si vos me decís, decime cuál es el final y ponemos las etapas y lo vamos haciendo, es una cosa. Hay que pensarlo en su conjunto. Porque usted genera incentivos o desincentivos. ¿Qué pasa con este impuesto en particular? Más allá de una cantidad de impuestos que se están hablando. Acá hay algunos aspectos que yo he tratado de desarrollar. Primero, cuando se dice que el IVA es un impuesto regresivo, bueno, en realidad los estudios, primero hay que ver qué es regresivo y qué no, pero los estudios marcan que en Uruguay no es tanto como en el resto del mundo, justamente por su estructura. Porque una forma de evitar cierta regresión es la estructura impositiva. Uruguay tiene la mitad prácticamente de su canasta de consumo entre una tasa mínima y una tasa exonerada. ¿Sí? De hecho, exonerado está el 28%, una cosa por el estilo, y mínimo 20, una cosa así, 20 y algo. O sea, primera cosa. Segunda cosa, esos son estudios, diríamos, que se llaman de corte transversal. En un momento, cuando uno analiza los estudios que hay en el mundo, en Uruguay no hay, no son tantos, pero hay una cantidad. Cuando uno analiza el tema de la supuesta regresividad o no del impuesto a lo largo de la vida, le da neutro. Por las diferentes formas de consumo a lo largo del ciclo de vida, ¿sí? Le da neutro. Que eso es una buena característica de los sistemas tributarios, que sea neutro, ¿sí? A ver, cuando Uruguay se hizo grande o se desarrolló, no se desarrolló en base a el MIDES, por decirlo de alguna manera, con todo lo importante que puede ser en determinadas circunstancias y que nadie niega que lo sea en determinadas circunstancias. Se desarrolló
en base a la igualdad de oportunidades se desarrolló, que primero creó las escuelas, después creó los liceos en todos los departamentos, después fue cada vez más incorporando más estudiantes, genera capital humano. Entonces, un impuesto como este, además, y no es el único, no se puede analizar solo, hay que analizarlo también cuando uno dice qué traslado y qué no traslado, porque uno supone que todo el impuesto lo paga el consumidor. Bueno, no necesariamente y no siempre es así. En especial cuando los bienes son no transables, los servicios básicamente, ¿sí? O cosas que se comercializan solo internamente, siempre una parte del impuesto del IVA lo paga el productor. Esto económicamente es básicamente es muy técnico, pero eso son las elasticidades de oferta y demanda del precio, básicamente. ¿Ah? Entonces, además, cuando usted analiza y dice, usted no puede mirar solo el IVA cuando ve los impuestos al consumo, tiene que mirar todos los impuestos al consumo. Y usted tiene dos impuestos bien grandes, muy igualitos, que son todos los impuestos de aduana y las tasas de aduana y los IMESI. Básicamente autos y combustibles, que son los dos más grandes. Bueno, cuando usted pone todo eso en el medio, todavía con determinados supuestos, ¿sí? De quién paga y quién no paga el impuesto final, todavía esa regresividad le queda más chica. ¿Ah? Entonces, ¿y cuál es la propuesta en concreta? Bueno, la propuesta en concreta es, miren, vamos a aumentar el IVA para todo el mundo y después le vamos a devolver de alguna manera a algunas personas el IVA. Entonces, ¿dónde pone usted el corte? Yo no sé, porque claramente las autoridades nuevas, las que van a asumir, nos dijeron, de hecho, como tú dijiste recién, dijeron, no, por ahora no está en el corto plazo, no está en carpeta, lo cual ya me parece que le quita bastante presión al corto plazo, me parece bien, en todo caso tendrán que analizarlo, me parece una cosa muy prudente, claramente, desde el punto de vista de las nuevas autoridades. Pero el estudio de base que yo vi, porque está publicado del ELBID, lo único que hace es decir, en el 10% de menores ingresos vamos a darle algo, que es muy poquito, en el siguiente 20% cero, queda neutro, en el otro 70% aumenta el impuesto, y lo aumenta de una tasa, de una forma, que termina generando, aproximadamente 550, 600 millones de dólares adicionales de recaudación, ¿no? ¿Y no se indica cuáles son las franjas? Se indica, y lo más, comillas, diríamos, llamativo, es que cuando uno mira el aumento en términos porcentuales de esos deciles, los que más aumentan en términos porcentuales su contribución son los más bajos. Y los que menos aumentan son los más altos. ¿Por qué? Porque fue la forma de que la canasta de consumo y cuánto incide los bienes exonerados y los bienes grabados a la tasa mínima dentro de los consumos más altos. De todas formas, esa, como usted bien aclaraba, no es una propuesta de gobierno que de hecho tiene el compromiso de no aumentar los impuestos, según dijo Orsi en el debate. Después parece que la traducción sería no aumentar la carga tributaria, con lo cual no habría una recaudación necesariamente extra, sino que se redistribuiría entre el conjunto de la población, ¿no? Por lo pronto, si se cumple con el compromiso que se asumió en campaña. Yo dije que es el estudio de base nada más, que es el que todo el mundo está mencionando. No dije para nada que eso sea la propuesta. La dije como es el estudio de base. Y lo hace en base a 2 escenarios y demás. Ahora, más allá de eso, hay otros aspectos muy relevantes en todo esto. Yo dije, hay que mirar siempre el equilibrio general. Todos los efectos tienen efecto traslación y aparte tienen otros efectos. No es solo mirar la cosa puntual, diríamos, el arbolito. Hay un desincentivo. Hoy Uruguay tiene una cantidad entre ellos, de cosas, entre ellos el impuesto a la renta, de cómo está estructurado, que es un desincentivo fuerte a el trabajo duro y el estudio de la formación de capital humano. ¿Sí? Por la forma, cualquiera, aparte hay que mirar los ingresos promedio de los hogares para entender. Cualquier muchacho que empieza a trabajar y a ganar un poco más, se le empiezan a quedar con un pedazo tan grande del ingreso, los impuestos, ¿sí? Que claramente lo desincentiva a decir, che, yo voy a trabajar algunas horas más, yo voy a tratar de mejorar mi capital humano, o lo hace
y después el incentivo a la inmigración es muy fuerte. De hecho, Uruguay ha sufrido un proceso migratorio a partir del 2014 bastante importante, en especial de muchachos capacitados. ¿Sí? Pero eso por los impuestos, decimos. No, por eso es un nivel de ingreso relativo, porque ¿qué pasa? Uno compite con el resto del mundo, y hoy cada vez se compite más con el resto del mundo. Antes, cuando la gente emigraba y se acababa su conexión para ir a donde venían nuestros ancestros, podían pasar 25 o 30 días en el agua, mandaban alguna carta, estaban fuera. Hoy eso es un desarraigo total. Hoy la prima de emigración es bajísima. Uno lo mira todos los días en el teléfono, puede andar, a veces hasta pueden hablar más que lo que hacen en la misma ciudad, y se consiguen pasajes de avión en general bastante baratos y se pueden ver determinados momentos del año. Eso es lo que ha pasado, sobre todo con determinadas capas medias altas y altas de los muchachos. Y seguramente todos ustedes tienen conocimiento de personas así. ¿Sí? Todos tenemos. Entonces, si usted lo que dice es, miren, yo en realidad cada vez le saco más a determinada persona, que tiene otras opciones, ¿sí? Para darle a otras está fenómeno, pero a las otras tampoco las saco porque las hago totalmente dependientes y además les quito el incentivo. Porque ¿qué pasa? Pasar de acá, si yo tengo acá y me da un aumento por la transferencia y demás, el aumento cada vez más grande, pasar de acá a acá para que yo poder mejorar mi ingreso es tanto el esfuerzo, tan grande el esfuerzo, tan largo el camino, que me desincentiva. O sea, vos decís que las nuevas estructuras del IRPF terminó expulsando a capital humano calificado. Sí, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Tengo una duda, perdón, tengo una duda sobre algo un poquito anterior, y es esto que vos planteás de la igualación de oportunidades como una de las posibles soluciones. Lo que pasa que las oportunidades ya no están iguales, o sea, desde el día cero no están iguales. Entonces, ¿cómo sería el camino para poder igualar esas oportunidades? ¿Qué quiere decir que desde el día cero? Nunca estuvieron iguales el día cero las oportunidades, nunca. Bueno, por eso. El único mecanismo es la educación. Es el único mecanismo. De hecho, el mundo, cuando empezó a educar de manera masiva, ¿sí?, fue cuando empezó a desarrollarse. Claro. A desarrollarse y a desarrollar las clases medias. Claro, y a darle esperanza de vida por la propia a la gente. Y no mediante una limosna. Está bien, mi duda en esto es... yo lo que digo es que no están desde el día cero las oportunidades igualadas, desde el momento que hay un montón de personas que no tienen trabajo, viven en un asentamiento, un niño nace en esas condiciones, o sea, las oportunidades no están igualadas. Sí, a ver, sí, es así, nadie está negando eso, nadie está negando determinada base. Lo que uno dice es, si vos querés de verdad que este núcleo de gente que lo precisás mejorás, tu única salida es la educación. Entonces, cambiar determinadas cosas en la educación. Hoy la educación tiene algunos problemas que todos sabemos, pero hay un problema que me parece económico al final, o mejor dicho, con razonamiento económico que no se está diciendo. Un segundito, pero quiero desarrollar, porque ¿qué pasa con la educación? La educación pública, pero la educación, una cosa es quién financia la educación. Y yo creo que el sector público, en términos generales, tiene que financiar la educación con impuestos generales. Eso no tengo ninguna duda de eso. Ahora, ¿necesariamente tiene que ser igual para todo el mundo? No. No es lo mismo muchachos que van a la escuela Brasil que algún muchacho que está, no sé, en las afueras de Cerro Largo, por ejemplo, de Melo. No es lo mismo. Al final del camino no es lo mismo. En la escuela, más o menos. Ahora, cuando empieza el liceo, y eso ya no es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? La educación, como está planificada, totalmente centralizada, funciona como un monopolio. De hecho, para el 75-80% de la población, la educación es un monopolio público. Y todo monopolio restringe la oferta. Hace tabla rasa. Bueno, entonces capaz que hay que empezar a cambiar eso. Se acabó la tabla rasa, hoy ya no sirve más la tabla rasa. ¿Sí? Entonces, el monopolio restringe la oferta, eso está clarísimo. Y no importa si es en la educación, en la salud o en los combustibles. Eso es lo que pasa. Perdóname. No, está bien. Quería volver sobre la visión de los impuestos, porque capaz que no lo graficamos, esto es muy maniqueo, pero a ver, hay como dos formas grandes de mirar los impuestos. Uno es
el criterio más progresivo de que pague más el que tiene más, y hay otro criterio que entiendo que es el que escribe usted, es que los impuestos deben ser lo más neutros posibles, porque en la medida, porque si no puedo estar corriendo el riesgo de desincentivar el crecimiento económico y corrijo eventualmente mediante el gasto. Y entonces ahí, por ejemplo, invierto fuerte en educación pública tratando de mejorar las condiciones de poblaciones desfavorecidas. Ese vendría a ser como el debate grosso. Lo que pasa es que no es mi opinión, es lo que dicen todos los estudios internacionales empíricos. De hecho, lo que pasó en el mundo es que los impuestos sobre las rentas, tanto de las personas como de las empresas, se empezaron a disminuir desde fines de los 70. Y eso se corta ya 2008-2010 con la crisis, pero se corta en Europa y en Europa empiezan a revertir, pero en Estados Unidos no se cortó. Y cuando uno mira cómo evoluciona el producto per cápita entre Europa y Estados Unidos, que lo tenemos, tiene un largo paralelo que cuando empieza la década pasada se empieza a separar y Europa se estanca prácticamente y Estados Unidos sigue creciendo. Producto per cápita, no el producto general. Hay un tema de población. Estados Unidos es un país donde crece muchísimo la población anualmente, crece casi 2 millones de personas por año, 1.600.000. Y no todos han quedado conformes con ese crecimiento económico que tuvo Estados Unidos. Pero lo que pasa... Hay todo un está bien, con eso, ¿no? a ver, nunca nadie está conforme en nada, y yo no sé si es el mejor o el peor, nunca me puse a evaluarlo. Lo que sí está claro es en general. También está claro que si no hay crecimiento económico, no hay forma de mejorar nada. Entonces, por eso me parece bien interesante que todos los partidos políticos en esta campaña hicieron su centro, es decir, primero hay que crecer más, hay que tomar medidas para poder crecer más, ¿no? Ahora, cuando usted además, si pasa esto de que, bueno, yo al final recibo por acá, recibo por allá, recibo por todos lados, ¿cuál es mi incentivo? Mi incentivo es varios. Primero, trabajar. Segundo es, voy a ser informal, voy a subdeclarar. Porque en el fondo, ¿cómo van a medir mis ingresos para darme este beneficio? Lo voy a subdeclarar. Ahora, para subdeclarar hay que ser informal. Todos sabemos que en el informalismo es casi imposible mejorar la productividad. Y sin mejorar la productividad no mejora la producción, no mejora el ingreso, no mejora el desarrollo económico, no mejoran los ingresos a largo plazo de la gente. Entonces tenemos otro problema bien importante y bien grande. Entonces, por eso tenemos que mirar las cosas en su conjunto. Además, en economía hay un premio Nobel que se llama Jan Tinbergen, ¿sí?, que decía, miren, cada instrumento tiene que estar dirigido específicamente a un objetivo y tiene que ser, diríamos, puede tener varios instrumentos para un objetivo, pero cada uno tiene que ir a un objetivo, ¿sí? Y tiene que ser el más idóneo. Entonces, yo le pregunto, cuando ustedes miran, inclusive haciendo supuestos bastante extremos, ¿cuánto mejora la distribución del ingreso de un impuesto? Es una cosa absolutamente marginal. ¿Cuánto mejora la distribución del ingreso, ese mismo impuesto, este mismo dinero entero puesto en un gasto? Es enorme, es mucha la diferencia. Entonces, no desperdicie recursos, ¿sí? No todo es válido. Todos sabemos que todos los impuestos son malos, los hay peores nada más, ¿sí? Pero tiene una función necesaria, imprescindible. Todos los estados tienen una función, ¿sí? En los estados modernos todos tienen una función necesaria e imprescindible. Una de ellas es la educación, la salud, justicia, infraestructura, cierta infraestructura. O sea, hay funciones claves que hay que financiar. Bueno, dentro de lo posible, nada es perfecto, todos siempre estamos ni siquiera en el segundo mejor, podemos tomar el tercero o el cuarto mejor. Tratemos de evitar los cuartos mejores y hagamos las cosas de la mejor manera para el desarrollo. La afectación de los determinados impuestos y determinadas políticas a la tasa de crecimiento es muy importante, ¿sí? Sobre todo cuando se mide en el acumulado, porque usted dice, bueno, es 1% por año, no sé qué, bueno, 1% por año lo pone en 20 años acumulado y le da 25%, o sea, el producto final es un cuarto menos, 25% menos de lo que sería, es mucho. Lo que se hace hoy con el supergas, por ejemplo, que está subvencionado para algunos sectores, ¿no es similar a esto de devolverle parte del IVA a algunos sectores? Es similar, solo que de una manera distinta. Sí, similar. Por eso le digo, usted sigue acumulando cosas también en una propuesta con los tickets de los medicamentos y más. ¿Le parece mal esa del supergas, por ejemplo? A ver, yo lo que creo es, en todo caso usted tiene una partida global.
y que cada uno la asigne como quiere. Si la quiere asignar al Supergas, la asigna al Supergas. Si la quiere asignar a otra cosa, la asigna a otra cosa. No necesariamente a algo. ¿Sí? O sea, usted tiene que dedicar determinada parte, tiene que dedicar. Ahora, también tiene que saber, o por lo menos tener un objetivo, de que esa no puede ser una política permanente. Porque si es una política permanente, nunca va a generar permanente dependencia. Y la permanente dependencia es lo peor, por lo menos desde mi punto de vista filosófico. Pero hoy parece haber una... Para terminar con este tema, el incentivo a subdeclarar podría estar hoy ya por el Supergas, por ejemplo. No, para acceder. Sí. Lo que pasa... No, a ver, yo tengo claro lo que usted está diciendo. No es así. Hay varias de esos incentivos para subdeclarar. ¿Sí? No, yo no tengo duda. Lo que pasa es que usted le agrega uno más. ¿Sí? Y de vuelta siempre estamos en el lugar donde cortamos. ¿Dónde cortamos? También tengamos claro que lo vemos. ¿Cuántos de ustedes tienen anécdotas de, che, yo vi a alguno comprando con la tarjeta del Mides que no tiene nada que ver y comprándose que historia en determinado lugar? ¿Eh? No tengo. No. Bueno, hay muchos que tenemos anécdotas. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque esas cosas también se pueden vender al final del camino. Claro, pero por eso ¿no es un poco injusto la generalización de...? No, yo no estoy generalizando. Estoy diciendo que también existen filtraciones. Yo no dije que sea generalizado, pero también existen filtraciones. Ahí parte de lo que explicaba Gustavo Viñales de Simbe, que es, digamos, que ha estado trabajando en estos temas, no para el gobierno, sino de manera independiente, es que eso se podría corregir poniendo límites. No solo lo focalizo en determinadas poblaciones el instrumento, sino que además le pongo límites. Entonces, bueno, si yo quiero revender la garrafa, bueno, podría revender 2, 3 en el mes, lo que se estime, y se decida políticamente que debería estar fijado el tope. No, de hecho ya existe eso. De hecho, es en la garrafa. Entonces, la garrafa específica. Pero ese ejemplo puede correr para cualquier otro... Sí, pero entonces, ¿para qué la complica tanto con una cosa que además tampoco uno sabe dónde termina la información y además que se mete más todavía en la vida de la gente y no agarra y dice, mire, a este nivel es tanto y se acabó. Y nos olvidamos de todo el resto. Y nos olvidamos. No la compliquemos, no le generemos estructuras paralelas, ni nada que se... Hágala simple y se acabó. Entonces tampoco la complica, porque además, entre otras cosas también, vamos a claro, si usted tiene que devolver algo del IVA a alguien, algunos, no sé, depende de dónde sea el nivel, a otro va a tener que subírselo para no parar recaudación. De hecho, los estudios dicen que se llaman, bueno, ahora se llama consolidación fiscal, son ajustes fiscales básicamente, ¿tá? Bueno, de hecho usted en la recaudación del IVA de Uruguay hoy, en términos del producto, es casi 3 puntos más que los países de la OCDE, que para mí no son mucha referencia, pero bueno, es una referencia que se toma. 3 puntos del producto más, Uruguay es 9 contra 6 del general de América Latina. O sea, tampoco usted tiene las tasas bajas y afortunadamente tiene mucho menos informalismo. ¿Sí? Recauda bastante más. Entonces está llegando a extremos. A eso le suma otros 3 puntos más y llega a 12 de impuestos al consumo con los impuestos específicos como IMES y los impuestos y aranceles. O sea, tiene una imposición ya demasiado alta como para seguir dándole vueltas. Es muy razonable la tesis que tú desarrollás, pero me pregunto si no estamos en una situación, de todas maneras, en donde es necesario empezar a hacer cosas diferentes para conseguir números distintos. Me parece que hay un espíritu atrás de esta política que de alguna manera es descomprimir el asfixia financiero que pueden tener los sectores que no pueden pagarlo. Estoy hablando de los sectores de la pobreza, en donde justamente aparte de la administración actual, el oficialismo actual, tiene un debe muy importante, donde no pudo corregir o revertir los números de pobreza infantil, habiendo, sí, destinado esfuerzos explícitos para que esto cambiara, ¿no? Yo entiendo y comparto que dirigir los esfuerzos a la educación es el gran factor de movilidad social, pero hay un montón de cosas más, como descomprimir el asfixia financiero, cómo apostar a la vivienda, cómo corregir cosas de salud que influyen en esto y que de alguna manera hay que empezar a ver desde cómo se atiende para tener un impacto en ese sentido. Sí, me pregunto si seguimos haciendo lo mismo, cosa que le pasó a esta administración, resultados diferentes no se consiguieron. Está claro lo que tú decís, es así. El tema es que
por querer aplicar determinada política no termines peor, que es lo que uno piensa que va a pasar. De hecho, lo que se está proponiendo es una profundización de lo que hay hoy, prácticamente. ¿Sí? Y claramente no está, como tú mismo decís, no está dando el resultado esperado. Las políticas actuales no están dando el resultado. Sí, por eso. Porque la plata no alcanza para financiar. Queremos que el niño vaya a la escuela, pero vive en un rancho de barro y tiene parásitos y la familia está en la droga. Bueno, si no resolvemos todas estas cosas del alrededor, no lo vamos a poder sacar de la pobreza. Sí, no lo vamos a solucionar con el IVA personalizado, está claro. No, bueno, pero... Es más, le podemos poner un problema, porque para todo eso se precisa plata. Claro, que no está. Que no está, y que hay que generarla, y para eso precisas crecimiento. Y si vos haces una cosa que lo que hace es todavía pegarle más a la clase de crecimiento y aplastarla más, tenés un problema mayor. A ver, en economía existe la llamada inconsistencia intertemporal de los gobernantes, por decirlo de alguna manera, que tienen un periodo acotado y bueno, y al final tratan de maximizar en el periodo. Pero el tema es, yo creo que se ve que los gobernantes de hace un siglo o más o menos, capaz que un poco menos también, tenían como una cosa bastante más permanente cuando hicieron determinadas cosas, ¿sí? No todas. Cometieron errores como todos lados. Era más fácil porque ganaba siempre el Partido Colorado, entonces vos podías desarrollar una política de Estado en la medida que sabías que el próximo iba a ser de tu partido también. Bueno, está bien. Bueno, pero parecería ser que como que se pensaba más intertemporalmente. A ver, este gobierno, el que está terminando, ha hecho una política intertemporal muy grande, que es la reforma de la previsión social. Igual que el gobierno segunda administración de Sanguinetti, que se venía intentando la reforma de la primera administración de Sanguinetti, la intentó a la calle Padre, y todos fueron fracasos. Sanguinetti hizo una reforma. Ese es un pensamiento intertemporal. Las cosas, a ver, cualquier inversión, y si no miremos las grandes que hay en Uruguay y demás, cualquier inversión para madurar privada nomás, ni siquiera social, privada precisa 8 o 10 años. Cualquier política razonable de estas que tú me estás mencionando precisa una generación seguramente para ver, pero precisa medir. Y medir no es tan difícil porque tú tenés la base de comparación. Y tenemos un problema en el sector público, yo luché contra eso en lo que pude, seguramente un enorme fracaso, ¿sí? Hay que medir constantemente. Si tú no medís, y tenés que buscar algún indicador marginal, pequeño, para poder medir. ¿Qué explicación le das a la situación de que las autoridades económicas actuales no lograron revertir los números de pobreza infantil, particularmente, aún habiendo aumentado la cantidad de recursos que se destinaban a este fin? Porque en declaraciones a la prensa en años pasados habías dicho que no encontrabas una explicación razonable por qué sucedía esto. A ver, explicaciones puede haber muchas, ciertamente pueden existir muchas. Acá pasó algo muy fuerte, acá y en el mundo. Y todos los indicadores en todo el mundo son iguales, que se llamaba pandemia. La pandemia metió un quiebre fuerte, ¿sí?, en esta materia y separó demasiado los ingresos. Separó más los ingresos, ¿sí? Revertir eso después lleva un tiempo. Yo creo que de todas maneras el gobierno termina con una cantidad de mejoras en la situación del mercado laboral y en la situación de los ingresos. Eso está claro, los números son claros, nadie los puede desmentir. De hecho, mismo los cotizantes al BPS han crecido en 90 y pico de mil personas. Creo, si no vi el mal, no recuerdo mal, la semana pasada salió el número en los 5 años. Es un número bien importante. Esto, cuando pasa el tiempo, es el que mejora lo que tú decís, definitivamente. En el medio hubo un agujero, bueno, causado acá y en todo el mundo por la pandemia. Todavía hay países que no recuperaron los niveles de empleo pre-pandemia. Algunos, no todos, ¿no? Algunos. Uruguay sí, ya los pasó largamente, otros también. En algunos países todavía no. Y eso depende a veces de qué políticas aplicaste. Vos decías hace unos minutos, no hay impuestos buenos o todos los impuestos son malos, hay peores, pero de todas formas son necesarios, entonces ¿dónde grabar? Porque entiendo que parte de la discusión del IVA personalizada también viene disparada porque hay cambios en el mundo del trabajo donde hace, bueno, que pueda llegar a ser un poco incierto
gravar o cuánto gravar a la renta personal. Pienso, por ejemplo, en gente que está trabajando para el exterior, donde ahí es mucho más porosa la situación de qué declaran, cuánto pagan acá, y un impuesto al consumo de alguna forma es una manera de decir, bueno, esta persona está consumiendo acá, entonces por ese lado sí lo podría agarrar. A ver, de vuelta. Lo que tú decís es exactamente lo que está pasando, básicamente por un lado por emigración o por otro lado. Yo creo que puede ser bastante más complejo si efectivamente lo que dijo Trump empieza a cumplir. Le dijo a las empresas, vengan a Estados Unidos, van a tener el menor impuesto a la ganancia del mundo. Si Estados Unidos hace eso, los impuestos a las ganancias o todos los bajan o va a haber un problema bastante grande. Va a empezar una carrera, si va a hacer eso, empieza una carrera, se llama la carrera hacia el piso, hacia el piso, de vuelta. Los amenazó con eso y con si que no fabrican en Estados Unidos ponerle aranceles. Eso no los amenazó, eso lo dijo, eso es un incentivo. No, y si no viene, le ponemos aranceles a algunos, no a todos, ¿viste? Pero vamos a ver cuánto se da de verdad y cuánto, eso todo requiere el Parlamento. Lo mismo pasa con los impuestos a las rentas. Lo que tú decís es cierto, ¿tá? La pregunta que uno se hace es, ¿no habrá llegado la hora también de pensar que el sector público tiene que empezar a pensarse diferente? Porque no puede seguir recaudando lo que está recaudando en este mundo, ¿sí? Y hay que priorizar. Y priorizar significa, bueno, ¿dónde voy yo a poner el dinero? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a poner? Y dónde yo estoy gastando en cosas que cuando vos las ves, dices, ¿para qué estoy gastando en eso? ¿Ah? O sea, ese es el tema. Y recaudar hay que recaudar. Yo creo que lo he escrito. O sea, no es que no haya que recaudar. Eso está de recontra claro. ¿Ah? Recontra claro. Lo que pasa es que el tema es, no usemos instrumentos de poca efectividad. Que además, que te terminan embromando y te terminan castigando lo que vos precisás, que es crecimiento. Uruguay todavía, y América Latina más todavía, le falta un trecho enorme de recorrer para ser un país con ingresos medios altos. Bueno, para llegar... en esas circunstancias, también en esas circunstancias pasa lo siguiente también. Si tú mirás los niveles de ingreso per cápita del decil noveno en Uruguay, en memoria no me acuerdo, creo que eran 40 y pocos mil pesos. Noveno, entre el 80 y 90%, el per cápita. Entonces, tú me decís, che, pero pará un poquito, tanta plata para pagar impuestos no pueden tener, ¿no? Ahora, si fuera el doble o el triple, bueno, está bien, en el margen, aparte hay un tema del valor subjetivo, marginalmente, así como si vos tomás un café, el único café que te tiras vale mucho, el 10º café vale nada. Bueno, lo mismo pasa con el dinero. Si tú tenés poco dinero, vale muchísimo lo poco que tenés. A medida que va pasando, tenés más dinero, bueno, marginalmente vos podés pagar más impuestos. Y los pagás naturalmente, porque los pagás en el consumo, los pagás en impuestos a las rentas, etc. O sea, no ese es el problema. El problema es otro. El problema es no termines matando la gallina, nada más. No, de todas formas, eso, perdón, es discutible. Si no, no habría tantos mecanismos de ilusión fiscal que no son las clases bajas las que los desarrollan, ¿no? ¿Cómo? Que si para el que tiene no le preocuparía pagar impuestos porque puede, no existiría tantos mecanismos de ilusión fiscal que se desarrollan. No es que no le preocupe a todo el mundo, pero de todas maneras cuesta menos y todo paga más. Y también tenés el otro tema, que es la cantidad enorme de gente que no paga impuestos porque no llega ni siquiera... Bueno, y está. El tema es que para que esa gente empiece a pagar impuestos tiene que ganar más. Y para ganar más tiene que el país tiene que crecer. Y crecer mucho para generar ingresos. Y si vos haces las cosas que le estás poniendo una tapa a ese crecimiento, no lo vas a lograr. Entonces, entras en un círculo perverso. Vuelvo un poquito al principio. Creo que dijo que el IVA en Uruguay era menos regresivo porque tenía exoneraciones y una tasa básica que de alguna manera eran tasa mínima, perdón, sí, que de alguna manera eran los productos que se consumían más en los que menos dinero tenían, porque eso lo hacía menos regresivo. Bueno, si los datos dan con determinado supuesto de traslación, en general todo lo paga el consumidor, cosa que no es cierta, ¿sí? En algunos viene así, en otros no, da eso. Pero entonces un mecanismo de hacerlo más justo, menos regresivo, podría ser reestudiar y adecuar esas dos categorías, porque el proyecto de Viñales es al revés, es
eliminar esas categorías. Lo que está diciendo usted es que son de alguna manera positivas y que podrían ser más, entiendo No, yo. a ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Todo puede ser. Lo que digo es, esta manera, que es la manera de, diríamos, que se ha encontrado, no es un invento uruguayo, está claro, ¿no? Es un invento mundial, ¿no? Es menos dañina en términos de la asignación de recursos y las distorsiones que genera. Nada más. Del momento que es menos dañina, ¿sí? y tiene... Pero está fijada hace muchos años y podría ser mejor. Bueno, sí, de hecho se ha cambiado. Puede ser mejor. Todo es mejorable. Todo es mejorable. Después tiene que dar, las tasas tienen que... Que cerrar. Las tasas tienen que cerrar. A ver, si usted, de vuelta, usted fija un nivel si quiere y da una devolución general, ¿ah? Pero muy general, ¿sí? Por todo concepto. Bueno, ya está, ¿me entiende? Pero no, eso de empezar a meterse en una y la otra está complicado. Igual eso también tiene el problema del incentivo por el nivel de ingreso declarado. El nivel de ingreso declarado es el que determina, diríamos, poniendo los límites. ¿Dónde usted pone el límite? Porque además después todos son arbitrarios, porque los límites son binarios. Sí, no. Entonces usted dice, bueno, lo voy a poner un ingreso a la familia de 35.000 pesos. Ah, fenómeno. Ah, 35.001 está mal. Pero por eso existe la progresividad. Si en el 35.001, a partir de ese 1 empiezo a pagar, lo que se me va a grabar es ese 1, no son los 35.000. No, cuando digo, las devoluciones de los IVA personalizados. Ah, bien. Claro, como todo preparado. Claro. De hecho, en este periodo de gobierno, entre otras cosas, sí se cambió el tema de cuándo se pierde, cómo se van perdiendo los determinados beneficios MIDES a medida que aumenta el ingreso. Era 0,1, era todo binario, y se hizo una escala para que alguien pueda ir progresando y no perder todo, porque si no, hay que evitar esos incentivos al informalismo. Tengo una brevísima de partidaria antes de cerrar, y es una pregunta muy simple, que es si te parece que, como está la situación, el Partido Colorado tiene que seguir buscando un candidato a la Intendencia de Montevideo o acompañar a Lema. No, yo creo que tienen que buscar un candidato a la Intendencia de Montevideo. ¿Y lo hay? No estoy en eso, estoy Bueno, totalmente pero- fuera. ¿Está disponible? Primero no estoy Porque disponible. no está disponible, Primero porque no están estoy, buscando. primero no estoy disponible, pero tienen que buscar un candidato. ¿Y Bordaberry le gusta? Ella dijo que no, así que Es estéril, claro. No hay nadie que veas con ese perfil. No, yo como perfil veo varios, pero bueno, no sé, algunos no pueden porque se presentaron en las Sí. elecciones del Partido Colorado, por ejemplo. Entonces, no sé. Perfil hay. También hay un tema de conocimiento y de campaña. No es tan fácil hacerse conocer en tan poco tiempo, mucho más en este desinterés que existe de la ciudadanía en términos generales por la cosa pública y la política, ¿no? Que no es algo bueno, claramente, es algo bastante malo en términos de institucionalidad general, pero es lo que hay. No nos vas a decir quién te gusta. No. Acá, en fin, muchísimas gracias por esto. Muy amable, gracias. 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 Bien, hacemos un corte al regreso.